La mujer que dice que nunca ha sido discriminada por ser mujer, la verdad es que es una mentira flagrante. Claro que he sido discriminada. Como no ver al otro, ¿entendés? O sea, no ver quién sos vos y ver el género primero, que nada, no está bueno. Creo que todas hemos tenido situaciones de discriminación. No importa el lugar donde tengas, ha habido una situación de discriminación porque hay una situación cultural que pone a la mujer en un lugar distinto del de varón. Pude decir que no a ciertas cosas que no me gustaban. Y esto tiene que ver con, por ahí, con propuestas para poder llevar adelante una actividad que incluyen otras cosas que yo no quería hacer. Y que lamentablemente otras mujeres sí aceptan como parte del camino para poder pertenecer. Jamás me identifiqué con eso y bueno, simplemente dije no y he perdido muchos trabajos por ese motivo, muchos. Situaciones de acoso que hemos sufrido las mujeres, de máxima o de mínima, todas. El acoso es discriminatorio porque aceptás o no lo tenés, o no podés desplegarte, no tenés la posibilidad. Y ahí depende de la educación que hemos tenido para poder afrontar ese momento, pidiendo ayuda, defendiéndonos, poniendo límites, porque no todas las personas han sido amadas en el seno de su familia, ni han sido instruidas. Muchas personas han sido, son y serán sojuzgadas. Entonces, bueno, para eso es importante tener un aval de Estado, para eso es importante que si esa estructura familiar es la que está fallando en un hogar, exista una maestra, un maestro, una institución de contención que diga, mire, usted no merece esto. En la Facultad de Teología, el ingreso de una mujer, además que yo venía del mundo del periodismo, entonces era una mujer adulta, ya tenía 4 niños, 4 hijos, y sí, me miraron un poco feo, un poco raro. No todos, para ser justas, pero sí hubo gente que, de hecho, tuve un profesor que a poco andar de yo haber entrado a la universidad, me preguntó si yo tenía hijos. Y cuando le dije que tenía 4 hijos, me dijo, bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué no está en su casa cuidando a sus hijos? Viniendo en el secundario, un colegio de mayoría de mujeres, para mí fue como difícil el paso a estar en un entorno todo de hombres. Y de mis compañeros he tenido como acciones de algunos o comentarios o que yo no era tan inteligente o no le daban bola no sé cómo yo resolví un ejercicio, no le daban bola. Pero evidentemente hay a lo menos una mirada de sospecha por el hecho de ser mujer, ¿no? Es como que siempre está el dejo de que te hacen sentir que eres menos inteligente, que lo que tú estás diciendo es importante, pero no tanto, porque hay alguien al lado que es más importante. Y si ese alguien que es del lado más es sacerdote, y además tiene poder, no solamente es clero, sino que además tiene algún rango, o es un obispo, lo que sea, entonces es más importante todavía. El lugar que tengo con relación a la opinión política y demás es más difícil porque tus interlocutores son varones y están más acostumbrados a que sus interlocutores sean varones. Entonces hay un cierto código quizás que no está, o ciertas... sí, un código, ¿no? Como si no formaras parte de ese vestuario. Cuando empecé a trabajar en fútbol me pasó sentarme enfrente de directores de equipos de fútbol y que el tipo dé vueltas un rato y abra la puerta y me diga, ¿y tu jefe? Y es como, no, don Álvarez, esto es lo que le tocó. Sí, yo creo que hasta lo tenemos tan naturalizado que hasta a veces te tenés que poner a pensar y cuando te pones a pensar es 1, 2, 3, 4, 28, por distintos ámbitos, ¿no? Pero desde lo que te puede pasar en un laburo, que creo que les ha pasado a todos, no solo discriminada, que se te tire un lance un jefe, que un compañero, situaciones como incómodas que el 99% de las mujeres vivieron. He sido discriminada laboralmente en muchas ocasiones, cuando mi salario no ha sido el mismo que el salario de los hombres. Han tardado en darme la confianza que merecía, porque la verdad que estaba capacitada para hacerlo. Me pasó muchísimo que asuman que no puedo hablar de fútbol cuando yo manejaba
el negocio de fútbol, ¿no? Y ahí también de vuelta la humildad es clave. Hay lugares en los que no y hay lugares en los que sí. Me ha pasado trabajos en los que claramente no y me ha pasado en trabajos en los que sí, por ahí sentir de decir, bueno, quizás si yo fuera un varón sería más cómoda esta conversación para mi jefe, pues está más acostumbrado a tener este tipo de conversaciones con varones que con una mina. No, soy economista. Discusiones en la mesa de almuerzo con compañeros economistas en el trabajo o en esto, discusión donde levantaste un poco el tono de voz. Bueno, pero no te enojes, pero no te pongas sensible, pero no, o sea, tipo, vos estás gritando hace una hora y sos un apasionado y yo levanté un toque el tono de voz y estoy histérica, estoy en esos días, estoy enojada, no se puede discutir conmigo. Ahora, me siento también muy criticada porque para ser escuchada tienes que hablar fuerte. Entonces me dicen, oye, el carácter de esta mujer, y yo encuentro que no tengo mal carácter, pero todos estos señores con los que estoy en los directorios encuentran que soy durísima. Vos mereces otro trato, estos son tus derechos. Si en el seno familiar esto no se ha dado, y hay que prestar mucha atención, porque hay situaciones de abuso y de descalificación que son interpretadas como gestos de humor y que son terribles. Pero vos saltás demasiado. La verdad que hay chistes que no me causan gracia. Pero no es que no me causan gracia solamente por... No puedo evitar pensar que yo trabajo todos los días con mujeres que están pasando por situaciones de vulneración de derechos, todo el tiempo. Una mujer que esté golpeada, que está 6 horas en una comisaría, que está con sus hijos esperando, que llega y no le creen, o que cuando está contando le dicen, bueno, yo también tengo problemas. Digamos, son situaciones que vos decís, me cuestan mucho en este momento. Me cuestan mucho en este momento, en este siglo, digamos, ¿no? Que sigamos discutiendo este tipo de cuestiones. Entonces hay muchas veces chistes o cosas que no me causan tanta gracia. Cuando dicen, bueno, pero es un chiste, tomátelo así, o bueno, hice un comentario. La verdad que esa suma de comentarios han hecho que haya mujeres que la estén pasando mal. Entonces a mí hay cosas que en este momento reconozco que les tengo baja tolerancia. Sí. Una vez me acuerdo que me había pasado, tenía que trabajar con un tema de un gremio, sindicato, y bueno, y era como, pero no sé, porque tendría que ir un hombre a negociar, porque vos imaginate una mina, y yo, mirá, ¿qué se piensa el tipo? Me voy a largar a llorar. Capaz que me largo a llorar y funciona, ¿entendés? O sea, ¿qué tiene que ver? Porque sos mujer y sos coqueta, seguramente seas mucho menos responsable en tu trabajo. Digo, estereotipos y prejuicios hay por todos lados. No solo por ser mujer, los das vuelta trabajando. O sea, no estoy histérica, estoy reaccionando a lo que vos me decís de la misma manera que vos estás reaccionando con Digo, los varones están acostumbrados a discutir a los gritos de fútbol, a decir barbaridades, ¿no? Y después se abrazan, qué sé yo. Ahora, donde una levanta un poquito el tono, es como que vos tenés que discutir como una lady, como una señorita. Y yo no soy durísima. Pero bueno, así me ven ellos porque seguramente tengo que hablar más duro o hablar con más, sacar la voz y decir, no vaya a decir alguna tontería. Uno piensa, ok, lo que voy a decir ahora espero que no sea ninguna tontera. Y lo dices, ¿no? Entonces lo dices fuerte y lo dices con asertividad y ya eres dura. Entonces me encuentran dura. Algunos me tienen, qué susto. Karen, no, qué susto. Nada. O sea, yo encuentro que yo soy divertida. Hasta hago muchas bromas, ¿no? En los directorios, pero no sé por qué susto, porque seguramente hay pocas mujeres así que sacan la voz y son asertivas. Como no ver al otro, ¿entendés? O sea, no ver quién sos vos y ver el género primero, que no está bueno. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.